El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre, buenos días. ¿Cómo nos agrada en gran manera poder acercarnos a ti como cada mañana? Tú enseñaste a orar a tus discípulos y les dijiste, mas ustedes cuando oren, entren a su aposento y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en lo secreto. Y su Padre que está en lo secreto le recompensará en público. Y hoy queremos entrar en ese lugar secreto junto contigo y poder tener un tiempo de real y verdadera intimidad contigo. Quita, amado Dios, todas aquellas cosas que quieran distraernos de este momento de intimidad. Arranca los temores, llévate los afanes, quita de en medio de nosotros las preocupaciones. Tú dices en tu palabra, venid a mí, los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aquí estamos. Porque a veces vamos por la vida, Padre amado, teniendo que soportar muchos inconvenientes. Hay ocasiones en las que hemos sentido que lo mejor es no seguir avanzando, pero es allí donde viene tu palabra como lo hiciste con el profeta Elías, que quería morirse. Vienes y nos levantas una vez más, y a través de tus palabras nos reconfortas. Es tu palabra el aliento que nos da vida. Es tu palabra la que nos llena de fe y de motivación para seguir adelante. Es tu palabra la que nos sostiene. Cuando el pueblo de Israel iba a través del desierto, la nube de la gloria tuya iba delante de ellos. Y hoy tenemos tu palabra que va delante de nosotros, guiándonos y mostrándonos el camino a la tierra prometida. Gracias, amado, porque tú eres ese maná que descendió del cielo. Eres el sustento que el Padre cada mañana nos envía para fortalecer nuestros espíritus, para fortalecer nuestra fe, para no desmayar, para no rendirnos jamás. Gracias, amado, porque tú tienes cuidado de nosotros y lo demuestras a través de cada cosa que haces. Gracias porque nos cuidas, nos proteges, y nos muestras cuánto nos amas y cuán importantes somos nosotros para ti. Nosotros entendemos que esto es un privilegio. El poder levantarse cada mañana y oír tu voz es una bendición tremendamente grande. El hecho de poder tener la revelación de tu palabra es una bendición que solo puede venir de ti, porque de nada sirve que compartamos la palabra si no la entendemos. Así que por favor, abre nuestro entendimiento.
prepara nuestro corazón, quita y arranca los velos de nuestras vidas y permítenos, amado Dios, comprender tu verdad. Gracias por estar aquí y por levantarnos cada mañana para que vengamos a compartir contigo. Gracias porque tu amor por nosotros es inmensamente grande. Sabemos que no lo merecemos, pero tú estás allí para decirnos, si puedes, vamos adelante. Gracias por tu gran amor, por todo lo que hoy harás en este programa. De antemano, a ti el honor, a ti la gloria. Te pido que bendigas, amado, a cada uno de mis hermanos que se unen en oración en este día. Que tú bendigas, yo no conozco cuáles pueden ser sus luchas, las cosas que les llenan de temor, que le angustian. Tú las conoces. Intercedemos por los enfermos, por los hogares que están a punto de separarse. Oramos por los jóvenes, para que tú los guíes y los orientes. Oramos por los matrimonios, por los ancianos. Oramos por las familias, que todos podamos confesar que tú eres el Señor. Gracias, amado. A ti el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso comenzar el día exaltando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Dios les bendiga a todos ustedes los que están allí conectados. El Señor pone en mi corazón algo, y es acerca de un hombre llamado Jacob. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Jacob, el hermano de Esaú. Y Jacob un día le robó la bendición de la primogenitura a su hermano Esaú, quien la había vendido por un plato de lenteja. Y cuando Esaú se entera de lo que había hecho su hermano, él juró matarlo cuando su padre ya no estuviera. Yo te voy a matar. Wow. Imagínate que tu propio hermano de tu propia sangre amenace con quitarte la vida. No debió ser fácil. Desde entonces Jacob empieza una carrera por su vida que lo llevó lejos de su familia, a la casa de su tío Labán. Ahí estuvo muchos años. Ustedes conocen la historia. Labán muchas veces lo engañó, conoció a Raquel, se enamoró de ella. El día de su boda le dieron a Lea. Trabajó otros 7 años más hasta que por fin tiene a Raquel. Dios lo bendijo. Dios estaba con él y no permitió que su hijo le engañara. Pero había algo en su corazón de su pasado que le atormentaba, que no le dejaba dormir, aunque era próspero y tenía una bonita familia. Y era el hecho de saber que su hermano lo andaba buscando para matarlo. ¿Cómo es la vida de una persona que sabe que lo van a matar? Esa persona no tiene paz. Esa persona no tiene gozo en su corazón. Entonces yo me imagino que todos los días él se levantaba esperando lo peor. Este será el día en que mi hermano me va a hacer algo. Y no debe ser fácil para una persona levantarse con esa expectativa de vida. Me van a matar. Otros se levantan diciendo, no es que me vayan a matar, es que hoy tengo que pagar y no tengo los recursos. Y se levantan temiendo muchas cosas. Bueno, así era la vida de Jacob, lleno de temores y de inseguridades. Pero dice la palabra que un día tuvo un encuentro con Dios a solas, conocido como Peniel. Y en aquel encuentro con Dios, Dios cambió su nombre. Recuerdo que Jacob le dijo, mira, yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y que esa pueda ser nuestra actitud hoy. Yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. ¿Y sabe cuál fue la bendición que el Señor le dio? Fue cambiarle el nombre. Claro, su nombre Jacob significaba suplantador. Ahora no te vas a llamar más suplantador, engañador. Yo cambio tu naturaleza. A partir de ahora te llamarás Israel, príncipe con Dios. Dios cambió su naturaleza. Y hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. La gente quiere ser próspera. Pero si no cambias tu naturaleza
de pobreza, es imposible que puedas alcanzar la prosperidad. Es un cambio de naturaleza. Yo no quiero ser una persona iracunda y haces el esfuerzo por no enojarte, pero terminas enojándote. ¿Por qué? Porque tú necesitas cambiar tu naturaleza. Si no cambias tu naturaleza, sigues en lo mismo. Pero me impresiona ver que cuando él se acerca donde su hermano, después de tantos años de temer, ¿sabes qué pasó? Su hermano sale corriendo, pero no para matarlo. Su hermano sale corriendo para abrazarlo. ¡Wow! Debió ser un bálsamo para él. Y aprendo algo de aquí. Y es que muchas veces las cosas que tú temes están solo en tu imaginación. Él temía que su hermano lo matara, pero su hermano lo que hizo fue abrazarlo porque Dios cambió la circunstancia. Y tal vez hoy te levantas pensando que lo peor puede pasar. ¿Sabes una cosa? No va a pasar. No va a pasar lo peor. Va a pasarte lo mejor. Así Dios lo ha dispuesto. El Señor lo ha determinado. Dios cambie en este día todo lo que el enemigo ideó para maldecir tu vida. El Señor lo cambie en la mayor bendición que jamás te hayas imaginado. Dios te bendiga con esta palabra. ¿Quién recibe esta palabra, por favor, en este día? Yo recibo esta palabra. Lo que el enemigo ideó para hacerte daño, Dios lo convertirá en una gran bendición y vendrá restauración a tu familia y vendrá paz y vendrá gozo. Así que no temas, no temas. Y pido a Dios con todo mi corazón que lo que fue profetizado se haga una realidad en cada uno de nosotros. El Señor dijo, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sí, que hoy sea ese día. Y dijo el Señor, colocaré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Que así sea, Señor. Escribe esta palabra con tu propio puño y letra en nuestro corazón. Escúlpela allí, por favor, para que nada la pueda borrar. Trae ese discernimiento, trae esa revelación. Quita el velo de las tinieblas y que la palabra tuya hoy sea revelada. Tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual es enviada. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a compartir otra de las grandes enseñanzas que nos dejó nuestro amado Jesús. Jesús dijo, de sus labios salieron estas palabras. Él dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan, capítulo 14, verso 13. Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estos versículos son una promesa sorprendente. Con frecuencia los leemos sin prestar atención, la debida atención al contexto, y nos sentimos dominados por las tremendas posibilidades que esas palabras nos ofrecen. Mire lo que dice. Todo, y todo es todo. Todo lo que pidáis. Wow. Por eso, los cristianos superficiales y emocionales, que no son espirituales, se emocionan y dicen, ¡qué gran promesa! Todo lo que pidierais al Padre. Puedo tener ese coche nuevo que siempre he deseado. Todo lo que pidierais al Padre. Puedo tener más plata. Pero existe una importante limitación respecto a esta promesa. Dice, lo que pidiereis en mi nombre. Ojo. Lo que pidiereis en mi nombre. De nuevo, con un enfoque superficial sobre estas ideas de las Escrituras. Algunas personas creen que cumplen esto cuando añaden al final de la oración, pedimos esto en el nombre de Jesús.
como si se tratara de una especie de fórmula mágica, como si estuviesen frotando la lámpara de Aladino para que el genio de Dios aparezca y de repente haga inmediatamente todo lo que ellos desean. ¿Qué significa entonces orar en el nombre de Jesús? Pedir en el nombre de Cristo es interponer su obra, invocar sus méritos y la intercesión por los méritos de Él y estar en plena dependencia de los méritos de Cristo y por su mediación, con el consejo y la ayuda necesaria del Espíritu Santo. Romanos, capítulo 8, verso 26 al 27, dice Romanos 8, 26 al 27, dice la palabra: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar al Padre en su nombre, pero no a decir en el nombre de Jesús como fórmula de cortesía que se coloca al final de una carta. Tampoco como una fórmula mágica que obligaría a Dios a respondernos, porque decimos en el nombre de Jesús. Lo que verdaderamente importa no es decir la palabra en el nombre de Jesús, sino el pensamiento y la fe con la cual usted se dirige en oración al Padre. Orar en el nombre de Jesús significa hacer las peticiones, siendo conscientes de que Jesús mismo podría pedir lo que tú estás pidiendo. Que sabemos que las cosas que pedimos son según la voluntad de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es orar por las cosas que honrarán y glorificarán a Dios, el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Orar en el nombre de Jesús implica que lo que pedimos, hablamos y hacemos está acorde con su voluntad. El libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, versos 14 al 15, quedó registrado lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 al 15. Aquí dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Sí, porque incluso dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para gastar en sus propios deleites. Aquí el Señor dice, si ustedes piden conforme a su voluntad, Él les oye. Y dice el verso 15, y sabemos que Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso quiere decir que orar en el nombre de Cristo es orar deseando estar de acuerdo en todo con Él. Una oración no tendría que acabar con las palabras en el nombre de Jesús o algo equivalente si no son expresadas con el ferviente deseo de estar sometido al Señor Jesucristo. Todos los milagros que los discípulos hacían, los hacían en el nombre del Maestro. Así lo dice la Biblia. Hechos capítulo 3,
verso 16. Mire lo que dice. Hechos capítulo 3, verso 16 dice, y por la fe en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, otra vez dice su nombre, y la fe que es por él. ¿Por quién? Por Jesús. Ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. Había ocurrido un milagro de sanidad. Y la gente decía, ¿y ustedes cómo hacen esos milagros? Y ellos decían, no somos nosotros. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, verso 7. Miremos, por favor. Hechos 4, verso 7 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, en qué nombre habías hecho vosotros esto? Su nombre designa su persona, lo que Él es verdaderamente. Un nombre en la Biblia no era meramente un sustantivo para designar a una persona y ser llamada. Un nombre propio representaba quién era la persona, representaba la naturaleza de la persona que la poseía. Representaba un nombre el carácter de dicha persona. Representaba su autoridad. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham, padre de multitud de naciones. Esa era su naturaleza. Por eso tuvo tantos hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y nosotros somos esas estrellas que Abraham pudo visualizar. En Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Cada nombre dado por Dios representaba la naturaleza de la persona. Es el caso de Jacob que compartíamos al comienzo. A quien Dios le cambia su nombre, él se llamaba Jacob, que significa suplantador, porque había tomado a su hermano Esaú por el calcañar cuando nació, y desde entonces sus padres le llamaron Jacob, o sea, engañador. Cada vez que lo llamaban y decían Jacob, lo que le decían es, ven acá, engañador, esa era su nombre. Y Dios, que tenía un propósito con él para poder usarlo, tenía que cambiar su nombre o su naturaleza. Y el nombre que le coloca es Israel, cuyo significado es príncipe con Dios. Génesis 32:28. Incluso el mismo nombre Jehová en Éxodo 3:12 al 15. Y Jesús, que significa Salvador, Mateo 1:21. Mire lo que dice. Mateo 1:21 dice la palabra. Escuche esto. Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Esa era su naturaleza. El nombre no era un simple título o un epíteto, incluía el carácter y la eminencia del Dios revelado para la salvación y la santificación de su pueblo. Por el nombre de Dios eran salvos, y por el nombre de Dios eran apartados o santificados. Filipenses, vaya conmigo por favor a Filipenses, capítulo 2, versos del 8 al 10. Filipenses 2, del 8 al 10, dice la palabra. Filipenses 2, del 8 al 10. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual, aquí lo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Wow! Verso 10. ¿Para qué le dio ese nombre que es sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto es grandioso. Después de su obra redentora en la cruz, Jesús es exaltado por el Padre hasta lo sumo, con el nombre que es sobre todo nombre. Es decir, no hay, mis amados hermanos, no existe en el universo mayor autoridad que la que Jesús tiene. No existe. A él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y esto fue lo que entendió el centurión, ¿recuerdan ustedes? Invita a Jesús para que vaya a casa a sanar a su siervo, y después envía a unos siervos a decir: dile al Señor que no venga, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Este hombre entendía quién era Jesús, el nombre sobre todo nombre, la autoridad sobre toda autoridad. Y le dijo a este hombre: yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Y cuando le digo a uno de mis soldados que haga esto, él lo hace. Y yo estoy seguro que si tú das la palabra, si tú das la orden, lo que tú digas es un decreto en el reino espiritual y que no puede revocarse. El problema es que la gente dice: en el nombre de Jesús te pido, pero no entienden lo que significa pedir en el nombre que es sobre todo nombre. Pedir en el nombre de Jesús es pedir en el nombre de aquel ante el cual toda rodilla se dobla. Y eso incluye a reyes, eso incluye a gobernantes, eso incluye a predicadores, eso incluye a los ricos y poderosos de este mundo. Toda rodilla delante de él se dobla. Cuando Jairo se acercó a Jesús porque tenía a su hija enferma, aunque él era principal de la sinagoga, entendió la autoridad de aquel delante de quien estaba, y por eso dice la Biblia, se postró a los pies de Jesús, y Jesús hizo el milagro. La mujer del flujo de sangre obtuvo el milagro porque ella tocó el borde de su manto, y el manto donde queda abajo, ella se arrodilló porque reconoció y entendió la grandeza. ¿Por qué Bartimeo recibió la vista? Porque él dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, aunque era ciego, sabía que Jesús no era cualquier predicador, sino el Mesías, el Hijo de Dios, y por eso obtuvo su milagro. Todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿qué representa para ti el nombre de Jesús? ¿Un predicador más? ¿Alguien que murió en la cruz porque no tenía nada más que hacer? ¿Qué representa Jesús para ti? En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Se dobla la rodilla de los hombres. David llevaba el arca a su reino. Ella iba danzando delante del arca. Y su esposa le dice: estás haciendo el ridículo delante de la gente. ¿No es que tú eres el rey? Y David le dice: no, el rey es él. Wow, cuando tú entiendes quién es él, ¿ante quién has venido a postrarte? Todo tiene que cambiar. La gente lo ha tomado como tan a la ligera. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús. En ese nombre se dobla, dijo Dios, toda rodilla. Nadie puede estar de pie ante su presencia. Incluso se doblan las rodillas de los principados, se doblan las rodillas de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas y de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada vez que una persona ora en el nombre de Jesús,
en el nombre que es sobre todo nombre, está reconociendo su grandeza y majestad. Se está sometiendo a su voluntad y autoridad. Quien ora en el nombre de Jesús no solo dobla sus rodillas, sino también su orgullo, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, sus pecados, su corazón, su vida entera. Porque solo en su nombre es donde encontramos salvación y vida eterna. ¿Sabía usted que muchas oraciones se quedan sin respuesta porque la mayoría de las veces tomamos el nombre de Jesús en vano? Como si Jesús fuera uno de estos que leen los tarot, o estas brujas que leen las cartas. Es una pócima mágica. Yo digo al final de la oración en el nombre de Jesús y Él tiene que responderme. Hey, ¿qué te pasa? ¿No entiendes a quién te estás refiriendo? Éxodo capítulo 20, verso 7 enseña. Mire lo que dice acá. Es un mandamiento. Tal vez lo habíamos olvidado y el Señor hoy nos abre nuestros ojos nuevamente. Éxodo 27. Aquí dice, está entre los 10 mandamientos. Otro de los mandamientos es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí lo dice. ¿Qué significa tomar su nombre en vano? Por supuesto, esto incluye el uso irrespetuoso al maldecir, calumniar, blasfemar. Pero de igual forma incluye el atribuirle a Dios los designios humanos equivocadamente. Esto nos prohíbe declarar que nuestras acciones o decisiones tienen la autoridad de Dios. No es que yo hice esto porque Dios me dijo. ¿Cuál Dios me dijo? A mí me aterra escuchar personas que se las dan de profetas. Me aterra. Es que el Señor me envía a decirte. Es que el Señor me habló en un sueño, Él vino y me dijo. Hey. Y va a preguntar uno por la comunión que estas personas tienen con Dios. Y nunca oran, nunca leen la Biblia, no son consagrados al Señor, pero Dios les habla. ¿Cuál Dios? No tomes el nombre de Dios en vano. Lamentablemente, pareciera que algunos cristianos creen que seguir a Dios en el trabajo consiste en hablar de Él basándose en su comprensión individual en vez de hacerlo trabajando con otros de forma respetuosa o haciéndose responsable de sus actos. Es muy peligroso, mis amados, decir, es la voluntad de Dios que, o Dios me está impulsando a, o Dios me manda a decirte, sin Dios haberte dicho nada. Hay iglesias que se especializan en decirle a toda la gente que llega a sus cultos lo que el Señor les dice. Ven acá, Dios me dice que te diga, y empiezan a darle profecía a la gente. ¡Qué peligro! Ah, ¿usted no cree en el don de profecía? Sí creo. Pero también sé que hay una línea muy delgada entre la profecía y la adivinación. Y muchos, creyendo que son profetas, se están dejando usando por Satanás para adivinar. Dios me muestra que te va a ir mal si no te cuidas, un accidente puede venir. Y Dios me dice que hay una vecina que te está haciendo daño y tú vas a donde una bruja y la bruja te dice lo mismo. Ezequiel capítulo 22. Cuídese de ese cuento, es que a mí me dijo un hombre de Dios. ¿Cuál me dijo? Tenga la plena certeza.
Ezequiel 22:28 dice: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad. ¿Qué es vanidad? Dios te va a dar, Dios, vanidad, y vas a tener y serás profetizando vanidad. Y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor, y Jehová no ha hablado. Desde este punto de vista, entendemos la renuncia tradicional judía a pronunciar incluso la palabra en español Dios. Los judíos no se atrevían a decir Dios por el respeto y la reverencia que ese nombre tenía. Ellos se dirigían a Dios de muchas otras formas. Decían Yahvé. Si usted ve los salmos, aparece Yah, J-A-H. No decían Dios, por lo sagrado que consideraban su nombre. Sentían que no eran dignos de mencionarlo con sus labios. Y ese es el enojo del Señor. Segunda de Crónicas 7:14, por eso Él dice: si se humillare mi pueblo. Porque ya la gente viene a la presencia como quien viene a comprar algo en el mercado. Oh Señor, tú no entiendes el peso de gloria que hay en el nombre de Dios. Hoy día esa reverencia por el nombre de Dios se ha perdido. Todos dicen en el nombre de Jesús como una fórmula mágica, sin entender lo sagrado, sin entender lo divino y majestuoso que es ese nombre. Por eso Isaías, cuando estuvo delante de la presencia del Señor, dijo: ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al Rey. Y todos los serafines que decían delante de la presencia de Dios, solo decían esto: santo, santo, santo. No, ya eso se perdió. Hay gente que ora acostado. Ya no tiene reverencia para postrarse ante su santidad y ante su majestad, pero quieren que Dios le responda. Si fuéramos más cuidadosos de no usar el nombre de Jesús a la ligera, tal vez seríamos más prudentes al afirmar que sabemos cuál es la voluntad de Dios, especialmente cuando aplica para otras personas. Porque hay gente experta, guiados no por Dios, sino por el mismo demonio. Dios me dice que te diga. Este tercer mandamiento, y esto les cuento porque una persona, discúlpeme, hago un paréntesis, me dijo: no, es que yo fui a una iglesia y allá me dieron una profecía, que mi papá iba a ver la gloria de Dios, y mi papá a los 2 días se murió. Cuídate, porque el enemigo puede estar usando personas para desatar maldición sobre tu vida. Por supuesto que el don de profecía existe, pero los profetas de Dios jamás hablan por su propia cuenta. Son personas que son metidas con Dios, tienen una intimidad con Dios para escuchar su voz. Pero hoy muchos han tomado el nombre de Dios y ya se creen con mayor autoridad que Dios. Es que Dios me dice, Dios, hey. Este tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano también nos recuerda que respetar los nombres de los seres humanos es importante para Dios. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Cuando usted habla de su prójimo, habla de él. La Biblia dice: el buen pastor llama a sus ovejas por su nombre. Eso está en Juan 10:3. Él no dice: hey, cabeceñame, ven acá. No, por su nombre. Y al mismo tiempo nos advierte que si llamamos a otra persona idiota, entonces corremos peligro de caer en los fuegos del infierno, dice la Biblia. Mateo, capítulo 5, verso 22. Mire lo que dice la palabra. Mateo 5, 22. Dice aquí, Mateo 5, 22.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No se enoje con su hermano. Y cualquiera que diga necio, esa palabra necio es ignorante a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esa palabra fatuo es engreído, a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Lo dijo la Biblia, lo dice Jesús. Teniendo esto en cuenta, no deberíamos usar de forma incorrecta los nombres de otras personas, ni llamarlas con apelativos irrespetuosos. Porque si hay consecuencias graves para el que lo haga, ¿cuánto más para el que tenga en poco el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre? Orar, hablar y actuar en el nombre de Jesús es hacer todo esto con su autorización. Es como si usted llevara un poder firmado. Él me lo firmó y yo vengo en el nombre de él. ¿Sí se acuerda que a los abogados a veces se les da un poder para que actúen en nombre de la persona? Eso significa que tú tienes un poder que él te ha dado para que tú actúes en nombre de él. Pero aunque él te dio esa autoridad, tú no eres la autoridad. Tú eres una autoridad delegada y tienes que pedirle consentimiento a él. Algunos se han tomado muy en serio el tema de que es que yo soy la autoridad y hacen y deshacen. No. Tú no eres autoridad absoluta. Tú eres autoridad delegada. De manera que tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Tú tienes que hacer lo que te dice tu autoridad que está por encima de ti. Yo vengo en el nombre de Jesús, quiere decir, yo vengo en representación de Jesús. Él me dio un poder y vengo en su nombre. Así que ese mismo poder que él tenía, lo tengo yo. Yo puedo, una vez firme el documento a ese abogado, el abogado puede hacer en mi nombre todo lo que él quiera. Eso significa en su nombre. Orar en su nombre es entender que yo tengo la autorización de él. Y confiando solamente en él, como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, cuando tú le das un poder a un abogado, tú esperas que ese abogado, confías en él y esperas que ese abogado no vaya a traspasar ese poder que tú le diste. Porque el abogado empezaría haciendo otras cosas que no debería hacer. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Dios nos dio autoridad, nos dio el poder para que lo representáramos en esta tierra, y terminamos creyendo que la autoridad éramos nosotros. Hechos capítulo 4, verso 12 enseña, Hechos 4:12 enseña, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué usted no menciona a otros santos y a otras vírgenes y a otras cosas? Porque aquí la Biblia dice, yo tengo que ceñirme al libreto. Tengo que ceñirme al libreto que dice el texto anterior que compartimos. ¿Qué dice el libreto? El libreto dice en Hechos 4:12, dice el libreto y no lo puedo cambiar porque a usted le guste. En ningún otro, y en ningún otro es en ningún otro, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡No hay! Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Aquí dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos? Porque han salido dioses por todos lados. Las tiendas de dioses donde hacen dioses de esculturas están llenas de todos los colores y sabores. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, lo dice la Biblia. Jesucristo. Jesús es el amado en quien somos aceptos delante de Dios. Efesios. Miremos Efesios capítulo 1, verso 6. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Dice, para alabanza
de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fue Él. Gracias a Jesús, el Padre nos acepta. Orar, hablar y actuar en el nombre de Jesús implica que lo que pedimos, hablamos y hacemos está acorde con su voluntad revelada en su palabra. Cuando nuestras peticiones están de acuerdo con su corazón y su voluntad, es entonces cuando Él nos da lo que pedimos. Esto no es una feria donde todo el mundo pide y el que está orando empieza a repartir. Toma esto, el Señor te da. No. El éxito o el fruto que obtendremos en nuestras oraciones, todas las que pidamos, con la fe en su nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este es el objetivo principal de Cristo al otorgar todo lo que pidamos en su nombre, por la gloria del Padre en el Hijo. Él hará todo cuanto le pedimos. Dios quiere honrar al Padre. Ni siquiera Jesús quiere honrarse a sí mismo. Él quiere honrar al Padre. Solo resta preguntarnos, ¿es esto que pedimos para la gloria de Dios? Hay gente que dice, yo no sé por qué Dios no me da dinero, pero ¿te has puesto a pensar qué es lo que quieres hacer con ese dinero? ¿Comprarle un regalo a tu amante? Pues Dios no te va a dar nada. Si le estás pidiendo a Dios que te dé un empleo para seguir embriagándote y destruyendo tu vida, no esperes ningún empleo porque no está conforme a la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, yo tengo mi esperanza puesta en Dios, que he de verlo pagar todo lo que me hizo. Por favor, ¿qué Dios es ese? Usted le está pidiendo es al demonio. Pidiéndole a Dios para que le vaya mal a otra persona. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. No. Oh Dios, que yo me pueda ganar el chance. ¿Dónde está en la Biblia que nosotros debemos poner la confianza en el azar? Esto es demoníaco. Ponga su confianza en Dios. No en la lotería, no en el baloto, sino trabaje para que tenga dinero. Pero no esté pensando en querer hacerse rico a la noche a la mañana sin ningún esfuerzo. Unos quieren dinero para ir a visitar a los brujos, para que le lean la suerte, para malgastar los recursos en cosas que no necesitan. Y el dinero no viene porque no estás orando conforme a la voluntad del Señor. Ay, Señor, bendíceme para yo bendecir tu obra. Estoy seguro que Dios no te va a negar. Pero bendecirte para que seas tacaño, no lo va a hacer. Primera de Corintios 10:31. O esperando que Dios te bendiga para seguir humillando con el dinero que ganas a otras personas. Jamás va a llegar. Porque no estás orando conforme a la voluntad de Dios. Dame dinero para ver si mando un envío de coca a los Estados Unidos. ¿Cuándo Dios te va a dar eso? Dame dinero para pagar una manda a San Pepito. ¿Cuándo Dios te va a dar dinero? Te lo dará el diablo, porque el diablo también da plata. O si no, pregúntenle a Pablo Escobar. Con tal de que tu alma se pierda. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Dice la palabra: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas sea para la gloria de Él. Yo quiero tener dinero para que me vean que yo tengo posesiones, que pertenezco a una mejor familia, para humillar a otros. No va a llegar. Primera de Pedro, capítulo 4. O yo quiero dinero para no pagarle a los que le debo, sino para seguir hundiéndome más en deuda. No lo vas a tener. Señor, yo te prometo que si tú me das ese dinero, yo le pago a los que le debo y te prometo que nunca más me endeudo. Dios te da el dinero. Pero Dios sabe que si te da el dinero, lo vas a coger para pagar otra cosa. Primera de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios,
que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. No es que yo oré, cuando yo oro la gente cae al piso, cuando yo oro la gente llora. ¿No has entendido? Juan capítulo 14, verso 13 dice, Juan 14, 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Ni siquiera es para que tú tengas las cosas que anhelas, es para que el Padre sea glorificado. Para que al final eso que tú tengas o que tú recibas puedas decir, esto lo hizo Dios, no fui yo. Juan capítulo 15, verso 7 dice, Juan 15, 7. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ah? Wow. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22 al 24. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22 al 24. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No, esto no es. La Biblia dice, la oración del justo puede mucho. ¿Eso qué significa? Que la oración del injusto no puede nada. Y usted puede orar lo que sea, pero si usted no anda en justicia, si usted no obedece a Dios, no espere nada. No. Ande en justicia. Tenga reverencia por el nombre de Jesús. Yo vengo en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? De aquel que cambió mi vida. De aquel que me hizo una persona distinta. No de aquel que me hace seguir estando en el pecado y revolcándome en la basura de este mundo. No. Yo vengo en el nombre de aquel que me cambió y que hizo de mí una persona distinta. Pero si tu testimonio y tu comportamiento no demuestran la obra de Jesús en tu vida, te podrás pasar toda la vida pidiendo y nada va a llegar. Verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre, dice aquí, nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y dice el verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. Pedir en el nombre de Jesús quiere decir estar en el lugar de Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús cuando dijo estas palabras? Jesús estaba mirando la cruz. Jesús estaba enfrentándose con el final, con el aparente colapso y fracaso de su obra y todo su programa. Pero Él sabía que más allá de la cruz estaba la resurrección y que nunca podría tener lugar ese nuevo comienzo si primero no había un final de todo lo que los demás veían y esperaban. Y estos discípulos estaban pidiendo algo en oración, y era que de alguna manera Jesús no tuviera que ir a la cruz. Pero Jesús sabía que esto tenía que suceder. De manera que orar en el nombre de Jesús, ¿qué significa? Significa que acepta usted el proceso de Dios. El proceso mediante el cual hace que las cosas con frecuencia fracasen. Es decir, que estamos de acuerdo con que muchas veces las cosas que recibimos son contrarias a las que esperamos recibir. Eso es orar en el nombre de Él. O si no, miremos el ejemplo de Jesús. Después que Jesús oró al Padre en el huerto de Getsemaní, la oración de Jesús era: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Si es necesario, es amarga. Y de su frente caían como gotas de sangre, porque estaba angustiado. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quisiera no vivir esto, pero no he venido a hacer lo que quiero, sino lo que tú quieres. Padre, estaba haciendo una oración, ¿verdad? La voluntad del Padre, ¿cuál fue? No fue que Jesús evitara pasar por el sufrimiento de la cruz. La respuesta a su oración fue que muriera por los pecados del mundo.
Orar en el nombre de Jesús es entender que muchas veces lo que quiero no es necesariamente lo que Dios quiere. Y cuando viene lo contrario a tu vida, entonces tú no te enojas, dice gloria al Señor. Si me diste la respuesta, amén, si no, aleluya. Si fue contrario a lo que te pedí, yo lo acepto porque hay cosas que yo quiero. Pero el único que sabe lo que me conviene eres tú. Eso es orar en el nombre de Jesús. No es manipular, no es frotar la lámpara mágica y que... No, señores. Orar en el nombre de Jesús significa que usted es consciente de este proceso. Y que es usted consciente de que la oración no es sencillamente un escudo para evitar que sucedan ciertas cosas. ¡No! La oración es además la acción de confiar en la aparición de la desgracia, el colapso y el fracaso. Porque tal vez a través de esa vivencia Dios va a formar algo en tu vida, pero si oras en el nombre de Jesús. Muchos oran en su propio nombre, es lo que yo quiero. Sabiendo que lo malo que pueda pasarnos no será el final de la historia. Nunca se nos debe olvidar que la vida solo aparece como el resultado de la muerte. Eso es orar en el nombre de Jesús. Así que la próxima vez que usted se atreva a orar en el nombre de Jesús, piénselo 2 veces. Termino con esto. Jamás te quedarás sin recibir lo que en el nombre de Jesús te atrevas a pedir. Amén. Y muchas veces, eso que pides, como pasó con Jesús, es contrario a lo que esperas. Pero cuando oras en el nombre de Jesús, ya no oras porque se haga tu voluntad, sino la de Él. Ir en el nombre de Jesús significa que Jesús te ha dado un poder para representarlo. Pero es imposible que puedas tener ese poder si primero no le has recibido a Él y has rendido tu vida a Él. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:11, Él les dio potestad de ser llamados sus hijos. Esa palabra potestad significa autoridad. De manera que cuando tú crees en Jesús y le rindes su vida a Él, no solo recibes salvación, sino la autoridad que Adán y Eva habían perdido en el huerto del Edén es restituida sobre tu vida. Ahora eres autoridad. Pero si primero le recibes como su Señor y su Salvador. No pretendas ir en el nombre de Jesús si tú no conoces a Jesús, si tú no te has rendido a Jesús, si tú no obedeces a Jesús, si tú no vives conforme a Jesús. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Ha sido claro. Hoy entendemos. ¿Por qué en tantos años orando y pidiendo y clamando y gimiendo y no hemos visto la respuesta? Pues bien, tú hoy en tu infinito amor y misericordia, porque nos amas tanto, nos dicen, hijitos amados, ¿sabe lo que está pasando? Es que ustedes no están pidiendo en mi nombre. Sí, tal vez dicen en sus oraciones en el nombre de Jesús, pero sin alcanzar a entender la magnitud de lo que eso significa. Hoy hemos entendido que es imposible ir en tu nombre si tú nos has dado un poder. Y la única manera en que podemos recibir ese poder es cuando creemos en ti. Y si verdaderamente hemos creído en ti, en nosotros se debe notar un cambio, una manera distinta de vivir. Por lo menos los frutos de tu Espíritu Santo deberían evidenciarse en nosotros. La palabra dice, la oración del justo puede mucho. Es del justo, no del injusto. El justo es quien vive conforme a la justicia. El injusto no se somete a la justicia. Gracias por tu palabra, porque hoy entiendo qué significa pedir en tu nombre. ¡Wow! Tengo que hacer muchos cambios. Pero en medio de todo, aunque hay muchas cosas que no he hecho bien, me alegra mucho saber que si tú me permites conocer esta verdad eterna,
es porque me amas y porque quieres darme todas aquellas cosas que conforme a tu voluntad yo pueda pedirte. Muchísimas gracias por hablar a mi corazón, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor! Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Si hubiéramos entendido antes esto. Y yo me meto ahí también en la colada, porque aunque llevaba años diciendo conocer al Señor, hasta ahora empiezo a conocerle, gracias a su misericordia. Gracias, Jesús. A todos ustedes, mil gracias. Dios los bendiga grande, rica y abundantemente. Feliz día. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.